En algún momento dado les dije a ustedes que nos llama muchísimo la atención la gran inteligencia que tienen la mayoría de las bestias y al mismo tiempo también me llama la atención la bestialidad del hombre en muchísimas cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy vamos a volver a hablar de algo muy importante, que ya lo hicimos hace unos meses atrás. Vamos a hablar de fractura hidráulica, vamos a hablar del fracking, que tanto a lo largo y ancho del mundo está dando que hablar, porque reitero, una vez más, el hombre con esto demuestra que parece que la naturaleza no es su madre. Para ello traemos nada más ni nada menos que el delegado territorial del Colegio de Geógrafos de la región de Murcia, señor Joaquín Francisco Atenza Juárez, quien conoce a fondo este problema. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, entonces, la gente que algo ya en este programa ha visto, pero ya hace unos cuantos meses, querrá saber, quiere saber, no solo aquí en España, sino en el resto del mundo, qué es el fracking y cómo está afectando esto en este momento a España. Muy bien, bueno, el fracking es un tipo de extracción de gas, del shale gas, llamado el gas pizarra o gas esquisto. Es un tipo de gas que se encuentra de una manera, pues, unas pequeñas burbujas dentro de la roca, y es precisamente por eso por lo que hay que hacer una fracturación de esa roca para que pueda salir ese gas. No es un tipo de explotación convencional como lo que se suele hacer del petróleo o del gas natural cuando se hacen en grandes bolsas, perforaciones, sino que precisamente lo que se hace es una acción fuerte sobre esa roca, es decir, una fracturación con pequeñas explosiones, con una presión de agua y de productos químicos a muy alta, a muchas atmósferas, a unas 750, que lo que permite es eso, esa fracturación de esas rocas para que salga ese gas. Ese tipo de rocas son unas rocas llamadas, por eso, pizarras esquisto, que son rocas muy estratificadas y que en ellas son en las que se queda, digamos, albergado esas pequeñas burbujas de gas que son las que quisieran explotar. Ahora bien, la gente lo escucha y evidentemente, igual que Milton Trinidad, conoce poco y nada del asunto, pero nosotros sabemos perfectamente bien que hay una fiebre acerca de este problema. Entonces, ¿de dónde proviene, entonces, amigo Joaquín, esta fiebre por el fracking? Bien, esta fiebre comienza, pues, básicamente en Estados Unidos. El problema que tenemos ahora, precisamente, es que ese problema que se está dando en Estados Unidos, bueno, es una nueva técnica que ellos empiezan a explotar, pero bueno, también hay que ver dentro del sistema geopolítico que hay en el mundo, por qué se empieza a explotar, por qué ese tipo de explotación de esas zonas que realmente antes no se explotaban o que son, pues, relativamente productivas en cuanto a gas, y que ahora de pronto en un momento pues llega a Europa, y en Europa, pues desde Europa pues no llega a España, y se da el problema concreto de que quieren implantar algo que en Estados Unidos se da en unas zonas muy concretas, sobre todo zonas con muy poca población, zonas muy estables sísmicamente, y aquí quieren exportarlo a otras zonas, digamos, pues a zonas de Europa pues, con mucha población, y zonas pues, que pueden verse vulneradas tanto en su medio ambiente como en la relación del hombre con el medio. Ese problema surge en Estados Unidos, como decía, pues por la necesidad que ellos tienen de consumo de energía. Es decir, hoy en día el modelo que hay a nivel mundial es un modelo desarrollista, muy desarrollista. Pensamos que cuanto más nos desarrollemos, mejor va a ser para nosotros, pero somos evidentemente muy poco eficientes energéticamente. Gastamos mucha más energía de la que necesitamos realmente para hacer las cosas. Y nuestra perspectiva, en lugar de ser para hacernos más eficientes a la hora de gastar energía, es producir más energía. De ahí viene esa fiebre. Vino con la fiebre del petróleo, con las diferentes crisis que tuvo, ya tuvimos la crisis tan fuerte aquella del 73, y ahora viene precisamente con este sistema. Además de eso tiene otro problema, es decir, que lo que se está creando realmente, al principio, si realmente fuesen pozos productivos, estaríamos hablando de una solución energética, entre comillas, porque son combustibles fósiles, y también tendríamos el problema del calentamiento global. La producción de CO2 y del metano, que el metano pues, es un gas todavía aún más peligroso para el calentamiento global que el CO2.
pero el problema viene en que realmente no son tan productivas. Estamos hablando de explotaciones que son tienen muchas afecciones al medio ambiente y otro tipo y a la población, pero en cambio no son muy productivas. El problema de esto es que se ha creado una especie de burbuja económica, es decir, se han creado unas expectativas. Hay una serie de empresas multinacionales de explotación, canadienses, estadounidenses, que son las que ponen su vista en Europa y en otras zonas del mundo. ¿Por qué esto? Bueno, es simplemente porque es una apuesta del gobierno americano. Comenzó con el mandato de George Bush, en el que se liberalizó un poco, se hizo más laxa la ley a nivel medioambiental para que precisamente se pudiesen hacer estas explotaciones de fracking, y continúa con Barack Obama, porque es el momento en el que él, pues en el último debate que tuvo del Estado de la Nación, hablaba de que iban a ser incluso exportadores de energía, algo que realmente no se está dando y que no creo que se dé por las características del fracking. Entonces, esas expectativas de producción de estas empresas se mantienen pues especulando en bolsa. ¿Y cómo hay que mantener a un inversor contento para decirle que en bolsa vamos a seguir subiendo? Pues simplemente diciéndole que vamos a tener infinitos pozos más e infinita producción. Por eso abren esos mercados y abren su abanico de actuación hacia Europa y hacia otros sitios del mundo. Ahora nosotros, Joaquín, en nuestra muy humilde carrera deportiva, tuvimos oportunidad, en muchas oportunidades, de vivir en los Estados Unidos. Y allí la fiebre es el dinero. Recuerdo que amigos americanos, yo les decía que el dinero no se bebe. Entonces, yo pienso que, y estoy del lado, por supuesto, de los ecologistas, porque la naturaleza es la madre naturaleza. Entonces, esto, diríamos entonces que es lógico que se haya iniciado en los Estados Unidos. Pero ¿por qué Europa ahora, y sobre todo en estos momentos, con esta tremenda crisis que se está pasando? Pues precisamente por esos momentos de crisis. Es decir, como decía, en Estados Unidos nace por una necesidad imperiosa de energía o simplemente de perspectivas de tener esa energía para ellos hacer su negocio, como hablábamos del dinero y del capital. Pero en Europa se da por otro problema muy concreto. Es decir, este momento de crisis lo que hace es beneficiar a estas grandes empresas. ¿Por qué? Pues por un lado, por la necesidad que tiene la gente de trabajar. Hay unos altísimos niveles de paro en todos los países de la Unión Europea. Y entonces, por ese lado, es la presión que estas empresas hacen diciendo no, pues nosotros os vamos a dar una energía más barata, porque vais a ser productores de energía, os vamos a dar puestos de trabajo, pero vosotros tenéis que ser más laxos con las leyes medioambientales. Es decir, es un equilibrio que ellos quieren mantener entre la oferta de ese trabajo, de esa riqueza, de ese dinero y pues el pago que hay que hacer por parte del medio ambiente. Ahora, de todas maneras, entonces, hagamos de cuenta que cada una de mis manos es una balanza, ¿no es cierto? El plato de una balanza. Entonces, aquí están los beneficios y aquí están los problemas. Entonces, ¿la balanza está así o está así? Pues realmente la balanza, por desgracia, está con el plato de los problemas muy abajo y el plato de los beneficios pues subiendo, es decir, en este caso. El problema, que realmente esos beneficios no son tan buenos. Es decir, cuando hablamos de los beneficios, hablaríamos de eso, de esa producción de energía y de esos puestos de trabajo. En realidad los puestos de trabajo son mínimos comparados con otros tipos de producción de energía. Las energías renovables producen, o sea, dan muchos más puestos de trabajo, en el caso de Europa debe estar comprobado, que el tema del fracking, por ejemplo, con los datos que tenemos de Estados Unidos. Y en cuanto a la energía, realmente vamos a seguir pagándola al mismo precio o más. Es decir, toda esta producción de energía que nos están diciendo que tal es real. Es decir, estamos hablando de pozos de fracking que duran 5 o 6 años, los que más, que no serían los casos de aquí de Europa. Estamos hablando de zonas con mayor producción. Entonces realmente no es una solución al problema. Creo que no es una solución al problema. En cuanto a los daños, lo que decíamos de los problemas concretos que produce el fracking, bueno, pues son bastantes y muy graves. Y más en la zona concreta de la región de Murcia. Ahí podríamos hablar de muchísimas cosas, de los daños al medio ambiente en cuanto a por el tipo de perforación que hacen, por la inyección que hacen de esas sustancias químicas que son de tal tipo
Es decir, bueno, hablamos hablamos antes de Estados Unidos con el tema del dinero. El tema del dinero es tan fuerte que allí las que mandan realmente son las empresas. En España también pasa, grandes empresas, bancos, pero en Estados Unidos es algo que se ve como más normal. Hablamos desde el punto de vista del secretismo. O sea, hay dos leyes, por ejemplo, una que habla del tema de las patentes. Es decir, esa ley de patentes lo que hace es que los ciudadanos no podamos saber lo que realmente inyectan en estas zonas, en esta roca. Es decir, ese cóctel de compuestos que hacen, de los que sí que conocemos apenas 30 y pico, de los más de 200 que inyectan junto con el agua a grandes presiones, y muchos de ellos son cancerígenos, mutágenos, con problemas de todo tipo para la salud. Y además de eso, el problema grave que tenemos es que en esas perforaciones, que estamos hablando de 2.000, 3.000 metros de manera vertical, y que luego son perforaciones horizontales para fracturar la roca, pues evidentemente por el camino nos podemos encontrar multitud de acuíferos, que son los que nosotros utilizamos tanto para regar como para beber. Esto es muy importante porque desde el punto de vista ecológico es muy dañino, pero es que desde el punto de vista económico, para el que sea menos ecologista o digamos sea más liberal en estas políticas y mire más el dinero, pues también es un problema grave y muy grave. En el caso concreto de la región de Murcia, por ejemplo, estamos hablando de que contaminar un acuífero sería la ruina total. Estamos hablando de una región eminentemente agrícola, en la que realmente, bueno, sí, en cuanto al PIB, pues sería un 8% o un 9%, no sé si llegará ahora el tema de la agricultura en la región de Murcia. Pero el problema es que es algo muy arraigado en la región de Murcia. No solo además el tema de la agricultura, sino que estaríamos hablando también del tema del agua, de poder beber el agua, el tema de los recursos naturales, es decir, el turismo rural, el sector terciario que tenemos de servicios y de turismo, y precisamente en esta zona del noroeste de la región y de la cuenca del río Mula, pues durante años se ha potenciado ese turismo. Es decir, estamos diciéndole a la gente que venga aquí, que vea lo maravilloso que es este paisaje, que vea lo maravillosa que es esta tierra. Hemos gastado un montón de dinero de subvenciones europeas en que eso sea así, y ahora, por 4 duros mal dados, como aquel que dice, ponemos todo eso en riesgo y entonces nos metemos en el fracking. Ese sería uno de los grandes problemas, problema medioambiental unido al problema económico. Ahora podemos hablar más del tema. Y por otro lado tendríamos un problema que casi nadie tiene en cuenta, pero que es muy, muy, muy importante, sobre todo en la región en la que nos encontramos, en la zona del sureste español, que es el problema de la inducción de terremotos. Bueno, hasta hace pocos meses la gente, los defensores del fracking decían que no, que eso no tiene nada que ver, que de ninguna manera, que simplemente son las vibraciones que se puedan dar por las explotaciones. Pero ya tenemos casos concretos, ya hay artículos de Texas, por ejemplo, diciendo que sí que hay una relación directa entre la explotación de fracking y la producción de terremotos. Y yo hice un pequeño estudio también sobre la zona de Torre Perojil, en Jaén, en la que encontramos un municipio que realmente está fuera de una zona de explotación de fracking, de estas que conocemos en la región, también hablaremos sobre ellas. Una zona de exploración, ni siquiera de explotación, es decir, en la que pueden poner 2, 3, 4 pozos, creo que hasta 6 pozos por zona, para hacer exploración. Al fin y al cabo la exploración es una perforación pura y dura de fracking igual, para ver si sale o no sale gas. Y lo curioso de esto es que el límite de la zona de exploración está a 14 kilómetros del municipio, pero en cambio se están dando los terremotos en ese municipio. ¿Por qué se produce esto? Bueno, la comprobación fue clara, es decir, cogí la base de datos de terremotos del Instituto Geográfico Nacional, la puse en un mapa, la georreferencié, y la comparé por fechas con la explotación, con la exploración de este fracking. Cuando comienzan los primeros pozos de exploración, en octubre del 2012, hasta ese momento en Torre Perojil habían habido en toda la historia que se haya medido 30 terremotos. A partir de ese momento hasta ahora, 2.160. Es decir, y todo concentrado en una zona muy concreta. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente estamos hablando a 14 kilómetros de donde está el pozo, pero hay una serie de fallas internas, hay una serie de fracturas en la corteza terrestre que se pueden ver afectadas por eso. Es decir, podemos tener la vibración o podemos tener la lubricación de esas fracturas, es decir, con estos materiales y con ese agua a presión en una zona concreta a 14 kilómetros, y eso hacer que se active una falla que se mueva y que realmente donde se produzca esa fricción más fuerte sea a 14 kilómetros, a 30 o a 50. Entonces estamos hablando de que estamos tocando algo que no conocemos.
Y el problema de cuando tocamos algo de que no conocemos es que lo más lógico, lo más sensible, es parar, estudiarlo bien y ver si es o no es factible hacerlo. En nuestro caso lo estamos haciendo al revés. Estamos haciendo primero y si pasa algo ya veremos. A veces ese pasa algo es irreversible y nos puede afectar a muchos. Muy bien. Lamentablemente todas las personas del mundo no pueden hablar el esperanto. Razones, muchísimos de ustedes las saben, por supuesto, y no tenemos por qué decirlas aquí. Y además, el mundo, la gente no se pone de acuerdo en lo deportivo, en lo social, en lo político, en lo religioso, todos lo sabemos, es de perogrullo. En este caso, el fracking está, digamos, hablemos del verbo afectar, afectando a muchísimas poblaciones de Europa y en este caso también de Estados Unidos. Entonces, quisiera, Joaquín, que nos dijeras en qué momento está esto que se está viviendo en Europa y aparte, por supuesto, aquí en España. Muy bien, bueno, el caso de Europa es muy concreto y como decía, no es un problema básicamente económico en este caso solo, sino también de geopolítica. Hablamos, por ejemplo, de que si vemos el mapa de Europa y coloreamos los diferentes países según las restricciones o no restricciones que están haciendo a la explotación de fracking, bueno, pues vemos países que son restrictivos totalmente, como el caso de Francia, y luego tenemos el ejemplo contrario. Nosotros en España estaríamos en un tema intermedio, estamos estudiándolo todavía, estamos viendo que se están haciendo concesiones de explotación, de estudio, concesiones de exploración. Y luego tenemos el otro ejemplo que digamos que son los países más al este, es decir, pues Polonia, Ucrania, Bielorrusia, toda esta serie de países del este, es decir, también son países más pobres con unas necesidades más fuertes de energía que nosotros, están en un desarrollo mayor y también son países que sufren unos inviernos peores por su climatología. Pues tenemos que precisamente esta serie de países son países que antes del 89 estaban detrás del telón de acero, son países que eran dependientes de la Unión Soviética y que una vez caído el telón de acero también tienen cierta dependencia de la producción de gas natural de Rusia. Dentro de su política o de sus creencias independentistas que surgieron en aquel momento y toda esta historia, pues ellos lo que quieren realmente también es ser independientes como cualquier país, pero en este caso con más razón parece ser, de cualquier tipo de potencia mundial que quiera actuar sobre ellos. En este caso Rusia sería la que les suministra el gas natural y ya han tenido problemas de suministro como hemos visto en años anteriores y algunas dependencias fuertes. Entonces evidentemente ellos lo que hacen es, en esa balanza que hablamos de problemas, pues ellos suben los problemas, es decir, para ellos son menos los problemas ambientales y quieren que haya bastante beneficio. Entonces ahí es donde entra el tema de su legislación. Son mucho más laxos en la legislación, por lo tanto lo que hacen es permitir que el fracking se instale en su territorio. En el caso de Francia, como comentaba, es totalmente el contrario, porque Francia ha apostado hace muchos años por un tema de energía nuclear. Ellos son autosuficientes, de hecho son exportadores de energía en cuanto a electricidad y bueno, pues es otra opción, también es muy peligrosa. Todos tenemos en mente lo que pasó en Chernobyl, en Ucrania, y precisamente si aquello pasó en Chernobyl como pasó, imagínense ahora que ese tipo de legislación, cuando se hace más laxa, también se hace con menos controles y evidentemente el riesgo aumenta. Es decir, estamos hablando de que ahora estamos en la instalación del fracking, pero con el tema de las nucleares pues también podría darse el caso. Estamos hablando de que hay una necesidad imperiosa de energía por el modelo desarrollista que hay y que esa necesidad imperiosa de energía no se controla en todos sitios igual. Hay sitios en donde se mira más y hay sitios donde se mira menos, dependiendo de unas necesidades u otras, no solamente la económica y la energética. Como hablábamos antes, básicamente la instalación en Europa ahora es más fácil y es el momento clave y lo hacen ahora precisamente por eso, por esa necesidad de puestos de trabajo, por esa necesidad de energía más barata y por esa necesidad de desarrollo en un momento puntual de crisis. En cuanto a España, pues se han dado una serie de permisos, ya son muchos por toda la geografía española, por todo el territorio, perdón, y sobre todo se dan en el norte.
El caso concreto lo tenemos sobre todo en el País Vasco. En el País Vasco, pues bueno, pues el entonces Lehendakari, Patxi López, del Partido Socialista, es un ultradefensor del fracking, instaura el fracking como solución energética, como tal, lo sigue defendiendo. Y bueno, ahora precisamente su partido a nivel estatal, en el último congreso que tuvieron del Partido Socialista, pues dijeron que decían que no al fracking, que lo dejasen parado y que ya se iría estudiando y tal. Cosa que, bueno, pues ya vemos que hay personas en concreto dentro que no lo hacen así. Y con el tema de otros partidos, pues evidentemente los partidos más de izquierda son contrarios al fracking, los partidos más de derecha pues son a favor del fracking. Más medio ambiente, más dinero, está claro. Muy bien, estamos en la región de Murcia, ustedes lo saben, inclusive saben todos aquellos que nos están viendo en el exterior, que son los que más me preocupan para que se enteren de este problema. Saben que estamos en Moratalla, lo han visto muchas veces, y les he dicho de que ha sido Moratalla tocada por la mano de Dios, en el sentido de que desde el punto de vista de la naturaleza es una maravilla que ustedes tienen que conocer. Pero no solo Moratalla, toda la región de Murcia realmente es algo, desde el punto de vista de la belleza natural, extraordinario. Entonces, Joaquín nos va a contar, entonces, específicamente aquí, en la región de Murcia, ¿cuál es el mayor problema? Bien, en la región de Murcia tenemos muchísimos problemas en cuanto al fracking. El fracking, bueno, en la región de Murcia hay varias concesiones, la zona del noroeste, la zona del altiplano también, Yecla-Jumilla, aquí afecta a todos los municipios del noroeste, del río Mula, Cejín, Bullas, Moratalla, Caravaca, Calasparra, Cieza. Yo ya he ido haciendo diferentes charlas por diferentes poblaciones sobre el tema, unas charlas con la plataforma que se montó en contra del fracking, otras charlas con Izquierda Unida, de la que formo parte, y todas esas charlas van en el mismo sentido, en la divulgación, en que la gente conozca precisamente esos problemas que se dan en la región. Una muy curiosa fue en Cieza, que di hace unos meses, y en la que tuve la oportunidad, en la que yo reclamaba, digamos, dentro de la problemática que se daba en la región de Murcia, que la gente, bueno, reaccionase un poco más sobre este problema que es muy grave, y reclamaba un poco la atención de los agricultores. Precisamente en la región de Murcia lo que tenemos es una serie de productos de una altísima calidad, y eso es lo que precisamente hace que lo podamos vender en Europa y lo podamos vender a otros países. Esa calidad de productos se vería mermada totalmente, o simplemente no mermada desde el punto de vista ya de la contaminación de los acuíferos, que pasarían directamente a las plantas y de ahí a los frutos, sino con la simple perspectiva de que eso se vaya a producir. Hace unos años tuvimos un ejemplo que fue con el tema de los pepinos, unos brotes de Escherichia coli que hubo en Alemania, y se dijeron que esos pepinos procedían de la región de Murcia, y las pérdidas fueron millonarias. Después se demostró que en ningún momento habían salido de Murcia, que habían sido unos problemas allí concretos de contaminación ahí, pero solo la perspectiva, solo el que se dijese que ese problema se podía dar, las pérdidas fueron millonarias. Entonces en la región de Murcia tenemos esa problemática en cuanto a la agricultura. Tenemos toda una serie de productos hortofrutícolas y productos más concretos como el tema del arroz de Calasparra, o incluso productos como el vino. Precisamente la denominación de origen de Rioja, la denominación de origen calificada de España, de las más famosas a nivel mundial también, ha pedido a La Rioja, al gobierno de La Rioja, que declare la comunidad autónoma de La Rioja libre de fracking, precisamente por eso, porque puede afectar a esa calidad de los vinos que ellos tienen, y que es realmente el referente económico y cultural de la Rioja. Entonces yo también hice un llamamiento desde ese punto de vista, pues eso, a los agricultores, a los productores de uva de vino, a los productores, a los bodegueros, productores de vino, a las denominaciones de origen, que realmente se postulen en esta cuestión, y que lleguen al punto de decir, es más beneficioso que nos estemos quietos y que aquí no se dé ni la posibilidad de hacer una exploración de fracking, a que realmente haya una exploración o haya un problema de contaminación de acuíferos. Ese es el problema concreto que tenemos en la región de Murcia. Luego tenemos otro problema muy grave, que es, como comentaba antes, el de los terremotos. Es decir, estamos en una región sísmica, pero bueno, de las mayores de España. Estamos en el sureste, es una zona que se llama las Sierras Béticas, que vienen pues, desde Sevilla hasta las estribaciones que son en las islas de Mallorca,
y son estudiadas desde hace, bueno, históricamente por geógrafos, por geólogos franceses, europeos, es decir, que realmente son un caso muy concreto de sismicidad y de neosismicidad, de neotectónica. ¿Qué quiere decir esto de neotectónica? Bueno, porque se están produciendo terremotos a día de hoy, posteriores a la orogenia alpina. El ejemplo lo tenemos clarísimo, es decir, en el 99 ya tuvimos unos terremotos aquí en la zona de Mula, en la Puebla de Mula, bastante graves. En el 2011 tuvimos los de Lorca, y conocidos por todos, y precisamente pues esos terremotos se pueden ver inducidos por esta práctica, sin problema alguno. Pero no solo eso, es que, como decía antes, no quiere decir que solo sean las zonas de explotación, sino que a 14, a 20, a 30, a 50 kilómetros, esa explotación en ese sitio concreto puede dar lugar a un terremoto a distancia, y es de lo que realmente, pues como no conocemos, no se tiene en cuenta. Gran error. Muy bien. Para terminar la entrevista, y yo diría lo más importante de todo, hubo un caso en Italia, hace unos cuantos años atrás, en el que un periodista deportivo no paraba de criticar, pero de una manera, yo diría, espantosa, al entrenador de la Fiorentina, diciendo de que no sabía de fútbol, de que armaba mal el equipo. Bueno, como hay tanto y tanto periodista deportivo, sobre todo en América del Sur, en el Río de la Plata, que yo diría que hablan por hablar, critican por criticar. Pero a este, específicamente, no vamos a dar nombre por supuesto, él hablaba de soluciones. Él hablaba de cómo haría él las cosas en la Fiorentina para poderlo sacar del pozo en el que estaba metido. Pues bien, dirigió a la Fiorentina durante 10 partidos hasta que lo echaron porque perdió los 10, ¿no? Entonces, el quid del asunto, entonces, Joaquín, para terminar, reitero, es el siguiente. En su caso particular, ¿cuáles serían entonces, para eliminar el fracking, para tener ahorro energético, cuáles serían las alternativas que solucionarían este problema? Bien, como he comentado al principio, yo lo tengo muy claro, es decir, el problema básico no es solo centrarlo en la producción de energía, sino en gastar menos energía, para hacer lo mismo que hacemos. Entonces, lo primero es hacer una buena ordenación del territorio, algo que no se hace desde hace muchísimo tiempo, precisamente en la región de Murcia, pues con más problemas. Cuando se atiende a ciertos intereses más urbanísticos o económicos o los diferentes casos de corrupción que vamos teniendo, pues evidentemente eso repercute de una manera negativa en todos. Algo que a lo mejor para el ciudadano de a pie no es claro a la hora de verlo, pero que sí que es claro, es decir, que se gasten ciertos millones de euros en un presupuesto de un aeropuerto que no tiene aviones o una autovía que no utiliza nadie, repercute precisamente en el dinero que esa comunidad autónoma tiene para invertir, por ejemplo, en investigación, en energías verdes, energía eólica, energía solar, y que además producen más puestos de trabajo, como estábamos viendo, como el fracking. Entonces, aparte de esa inversión que se puede hacer en investigación, tenemos una distribución de transporte muy mala, es decir, el fomento del transporte en la región de Murcia siempre ha sido el particular. La eficiencia energética del transporte particular es mínima, es decir, hay que gastar muchísima energía para hacer pocos kilómetros. Esto se podría solucionar fácilmente pues con un buen transporte de tren, con unas buenas redes, con una gran cantidad de redes y modernizadas. No me estoy refiriendo al AVE, todo lo contrario, el AVE es muy caro para lo que se hace. Me refiero a trenes de una menor velocidad, pero que realmente pues hiciesen más trayectos, fuesen más rápidos, con vías dobles, con electrificación. Apostar, digamos, por un transporte público eficiente, al igual que en las ciudades. Lo mismo, apostar por la bicicleta. Precisamente estamos en la región de Murcia, tenemos más de 300 días de sol al año, es decir, es una locura que en Holanda, que es por antonomasia la zona llana y donde está lloviendo continuamente, se circula en bicicleta, y en la región de Murcia no se haga. Y luego, pues eso, aparte de los transportes públicos, pues una buena ordenación del territorio, que permita precisamente eso, es decir, conectar las zonas realmente donde se trabaja o donde hay más movimiento de una manera mejor, apostar por un ferrocarril convencional, de manera que se haga una red moderna,
Es decir, la red de ferrocarril de la región de Murcia es la de principios del siglo XX y no se ha modificado. Y con todo eso, y apostando, por ejemplo, por esas energías verdes y por ese empleo verde, yo creo que tendríamos el problema más que solucionado y con creces. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que dentro de poco tiempo nos podamos reunir nuevamente para seguir concienciando a la gente acerca de este problema. ¿Puede ser? Pues por supuesto que sí. Muy bien. Y a ustedes decirles que, por favor, recuerden el Amazonas, sobre todo allí en el corazón de Brasil. Recuerden que todos esos árboles que están tronchando por miles y miles y miles y miles, pura y exclusivamente por problemas económicos, pues bien, esos árboles a la humanidad, en algún momento, desapareciendo prácticamente todos, harán que nos hagan falta o que nos hubieran hecho falta para poder respirar. Unos segundos y continuamos con el programa de hoy.